Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir el pan de la vida, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos traen su Biblia? Pues vaya abriéndola, por favor, en Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Pues este congreso se ha titulado La Senda de la Santidad y pues vamos a tratar ese tema. Y el tema número 1 que vamos a tratar esta noche, precisamente lo he titulado La Senda de la Santidad. Vamos a leer Primera de Pedro 1:14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Padre, te damos gracias, Señor. Y queremos reconocer que la única referencia que podemos tener acerca de cómo caminar la senda de la santidad es ver tu santidad, Señor. Que tú eres un Dios santo, que rechazas el pecado, que aborreces la mentira, que aborreces el engaño, que aborreces todo lo malo, Señor, que tiene al ser humano caído. Queremos aprender más sobre el camino de la santidad, Señor. Enséñanos las sendas, que es una de las sendas antiguas, la senda de la santidad. Enséñanos a caminarla, Señor. De verdad queremos conocerte más. Infunde tu temor en nosotros por tu palabra, Señor, porque a los que te temen les haces dar a conocer tu pacto, Señor, tus cosas escondidas, la revelación de tu palabra, Señor. Pon sabiduría en mis labios, a mis hermanos entendimiento para entender y a mí sabiduría para hablar, Señor, y explicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo, gracias Cristóbal y Julieta por la oportunidad. Siempre es una bendición compartir la Biblia, la palabra de Dios. Precisamente, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, contiene un principio que es corroborado por la ciencia. El principio es de que todo se reproduce según su género. Si tú siembras tomate, ¿qué vas a cosechar? Tomate. Si siembras rosales, rosas, etcétera, etcétera. Un macho elefante se ayunta con una hembra elefante y pues nace un elefantito, ¿verdad? Y se reproducen según su naturaleza. Los seres humanos nos reproducimos también según nuestra naturaleza. Nunca un árbol de limón ha tenido un elefante, ni tampoco cuando una mujer queda embarazada tiene una flor. O sea, no. En Génesis 1, del 11 hasta todo el capítulo, ahí habla de cómo Dios creó el fruto, dice, según su género, la semilla según su especie, hierba verde, árbol que da fruto según su género. Creó Dios los grandes monstruos marinos, los seres vivientes. Estoy leyendo así de una manera panorámica. Todo ave según su género, y vio Dios que era bueno. Luego dijo Dios que la tierra produjera seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales, según su especie. Entonces ahí resalta la palabra género, especie, ¿sí? Y finalmente crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crea. Y aquí la palabra que se nota, que es muy enfática, es la palabra género, según su género. Y género viene del hebreo min, que significa precisamente naturaleza. Todo según su naturaleza, todo se reproduce según su naturaleza, las flores, las leguminosas, los frutos, el ser humano, según su naturaleza. El diccionario Larousse define
la palabra naturaleza de tres maneras. La número uno dice que es un conjunto de características fundamentales de un ser o de una cosa. O sea, tú te fijas, las piedras no son iguales, pero se parecen, ¿no es cierto? Otra definición es conjunto de inclinaciones e instintos de una persona. Estoy dando la definición de naturaleza. Y la tercera definición que da el diccionario es conjunto de características comunes entre todas las personas, todos los seres humanos. Entonces nosotros necesitamos saber que todos venimos de Adán. Bueno, ya lo sabemos. Pero que al venir de Adán hemos heredado su naturaleza humana, pero esa naturaleza humana ha sido afectada por el pecado, ¿sí? La Biblia la llama la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Algunas características de nuestra naturaleza como seres humanos, es un rasgo distintivo en todos los seres humanos. Pues desgraciadamente son más las cosas malas que las buenas, pero por ejemplo el egoísmo es una característica de la naturaleza del ser humano, el egoísmo, el orgullo, la envidia, el desorden, la infidelidad, las desviaciones, la avaricia, el odio, la venganza y un sinfín de etcéteras. Esos son rasgos característicos de todos los seres humanos, sean alemanes, franceses, lo que sea, ¿sí? Romanos 5:12 dice Pablo aquí muy enfáticamente, por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró, fíjese ese verbo, entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró, ¿qué? La muerte. ¿Sí? La palabra muerte quiere decir separación. Es decir, el alma se sale, el espíritu sale del cuerpo y se separa. Muerte física, pero también hubo una muerte espiritual. Dice, así la muerte física y espiritual pasó a todos los hombres. Aquí la palabra pasó en el griego significa transmitir. Habla de algo que se transmite. Entonces, ¿qué se transmitió en la naturaleza que heredamos, la naturaleza humana, la naturaleza pues con la tendencia al pecado? Se nos pasó, se nos transmitió, ¿qué? La muerte. Va implícito. Yo estoy vivo ahorita, pero mi cuerpo se va a morir, ¿sí? Entonces, así la muerte pasó a todos los hombres, y luego dice la razón del por qué pasó la muerte a todos los hombres. Por cuanto todos, ¿qué? Dice, pecaron, todos. Y eso te incluye a ti y a mí. Entonces, a través de la sangre es como dicen los científicos que se transmiten los genes que van a reproducir los rasgos físicos, intelectuales y aún espirituales de los seres humanos. Por ejemplo, yo me parezco a mi mamá, ¿sí? Tú te pareces a tu papá o a tu mamá. A veces somos un poco extraños, decimos, se parece a su papá. Pues claro, se parece a su papá, pues a su papá, ¿no? Y es a través de la sangre. Fíjense que por eso la sangre de Cristo es pura. ¿Por qué? Porque como se transmite el pecado a través de la sangre y se hereda la naturaleza pecaminosa, por eso Jesús tuvo que nacer de manera virginal. El Espíritu Santo puso la simiente, la semilla en el vientre de María, y es así como la sangre de Jesús es limpia. Por eso Él no heredó la naturaleza pecaminosa. Por eso es que su sangre nos limpia de todo pecado, porque en la sangre está la vida. Y a través de esa limpieza por su sangre preciosa es que nosotros encontramos vida. Entonces el pecado afectó la naturaleza humana. Inició por Adán y Eva. Pasó de la inocencia a la pecaminosidad, la cual se transmite desde entonces a todos los seres humanos, por más bonitos que estén, y más guapos, y más bonitas. Se transmitió. Entonces los seres humanos heredamos pues al nacer la naturaleza inclinada hacia lo malo, hacia el pecado. Es una condición muy terrible. La genética humana original se alteró con el pecado, porque así no nos hizo Dios. Pero hubo una alteración genética.
Y su naturaleza física y espiritual pues fue afectada por el pecado. Por lo tanto, los seres humanos no nos hacemos pecadores, no. Nacemos pecadores por naturaleza. Pongan mucha atención, porque no hay otra manera. A través de esa explicación voy a tratar de dejar como una base para las próximas enseñanzas de mañana y el domingo, de que la única manera de que podamos caminar la senda de la santidad es naciendo de nuevo. No hay otra manera. Entonces estamos en una condición terrible. Los humanos no nos hacemos pecadores, sino que nacemos pecadores por naturaleza. Entonces el problema pues es de naturaleza. Por eso Cristo dijo, es necesario nacer de nuevo. Lo nacido de la carne, o sea, ya como estás tú, carne es, ya. Pero lo nacido del Espíritu, Espíritu es, y está hablando del nuevo nacimiento. Entonces, llegamos a una conclusión en este punto. El comportamiento humano tiene que ver con su naturaleza. Así como el comportamiento animal también es un asunto de naturaleza. Un perro siempre se va a comportar como un perro. Siempre va a ladrar, siempre va a hacer lo mismo. ¿Sí o no? Un águila siempre se va a portar conforme a su naturaleza. Lo mismo un burro, un caballo, una chiva. ¿Sí? Siempre van a obrar y a conducirse y a brincar y a ladrar o a bramar conforme a lo que son. Nunca un perro le va a hacer como un gato, porque no es su naturaleza. Entonces jamás vamos a lograr que un perrito se comporte como un gato, ni viceversa. No se puede, jamás vamos a lograr que un cerdito se comporte como un cordero. Eso es imposible totalmente. Esa es una imposibilidad total. ¿Por qué? Porque cada animalito tiene su naturaleza, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una naturaleza, y conforme a nuestra naturaleza es que nos comportamos. Actuamos, vivimos conforme a lo que somos, ¿sí? Tal vez usted ha oído una historia que yo cuento por ahí, una historia que contó mi esposa, que cuando era joven, ellos querían una mascotita y ella tuvo 12 hermanos. Entonces el papá de 12 mascotas, imagínate, en un zoológico. Pero todos estaban presionando que querían su mascota, y finalmente los llevó a un tianguis donde vendían, y cada quien agarró su mascota. Dice mi esposa que ella escogió un pato, pero había patos, pollos, gatos, hámster, de todo. Pero mi cuñado, que ya murió, él escogió un cerdito, y mi suegro le decía, ¿cómo un cerdito, hijo? Yo quiero un cerdito, porque se veía bonito. Entonces, bueno, se lo compró. Y se fueron a su casa y pasaron los días, y un día llega tiempo de lluvias y cae un aguacero, y el puerquito como que se gozó que lloviera. Pero resulta que atrás en el patio trasero se hacía un lodazal, porque era así como en el campo. Entonces el puerquito corrió y se tiró al lodo. No, hombre, se regocijaba el puerquito y se revolcaba. Y mi cuñado, José, iba y lo regañaba al puerquito, le decía, puerquito, ¿por qué? Porque cuando lo llegó a casa, lo bañó, lo limpió, lo perfumó, y hasta un moño le puso, dice mi esposa. Le puso un moño acá, rojo. Entonces dice que lo regañó al puerquito, pero pues el puerquito era puerquito. Y al siguiente, lo bañó de nuevo, al siguiente día hubo otro aguacero, se volvió a llenar de lodo, y el puerquito se volvió a tirar al lodo. Entonces mi cuñado José, y él nomás se reía cuando mi esposa me lo contaba, dice que lo regañó, le dijo, cochino, marrano, cuino, dice, ¿por qué te comportas así? Si yo te lavé, te bañé, te perfumé. Dice mi mamá, que estaba allí, su papá, mi suegro, estaba sentado, que mi hijo estaba en un sillón, dice, pero papá, ¿por qué el puerquito es así? Ay, hijo, es que esa es su naturaleza. Y se me dice, porque esa es su naturaleza, porque esa es su naturaleza. Igualmente pasa con nosotros los seres humanos. Heredamos una naturaleza, y nuestro problema
es de naturaleza. ¿Entendió? Por eso el fracaso de los programas de Alcohólicos Anónimos. Nada más te regeneran un área, pero no te pueden cambiar la naturaleza. Por eso el fracaso de la psicología humana. Por eso el desconcierto de muchos pastores. Escuchen esto, que no se explican por qué muchos de las personas que van a sus iglesias viven como viven. La razón es porque su naturaleza no ha sido cambiada. Lo que hace la psicología, lo que hace la educación, porque muchos dicen que la solución está en la educación. Son los mismos pecados, nada más que más educadamente los cometen. Más refinados, ¿verdad? El adúltero que va con una prostituta lo hace en un Mercedes-Benz, así muy despistadamente, ¿verdad? O contrata una prostituta por un teléfono y la prostituta no parece, pero el pobre con la que se prostituye ahí en la esquina, pero viene siendo lo mismo. El problema entonces es de naturaleza. Una vez un pastor me dijo: pastor, yo no entiendo por qué en mi congregación hay una de adulterios, de robos, de tranzas, de mentiras, de engaños. Se odian los hermanos. Yo le dije: ¿qué les estás predicando? Él dijo: no, pues yo les predico de cómo llegar al éxito. ¿Qué más? Yo les predico de que son campeones. Yo les predico que deben de ser los jefes en las empresas. Eso es lo que les predicas. Pues tienes puras cabras. La única manera en que una persona puede tener un corazón de oveja y ser transformada en una oveja es arrepintiéndose de sus pecados. Y la única manera en que una persona se pueda arrepentir es predicándole el evangelio. Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? De nuestros pecados. Entonces podrán lavarte y ponerte un moño como al puerquito de José para que te veas bonito por fuera, pero por dentro tu naturaleza sigue siendo la misma. Eso es lo que hace la religión, solamente te lava por fuera. Eso es lo que hace la psicología, la educación, la filosofía o el mero conocimiento, nada más por fuera. Te pone un moño, te lava por fuera, pero por dentro sigues teniendo la misma naturaleza. Entonces los seres humanos no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores por naturaleza. Y la misma naturaleza, en la cuestión de los animales y todo, pues nos habla. La Biblia nos dice que las obras de la creación dan testimonio de un creador, entonces todo se comporta conforme a lo que son. Los seres humanos nos comportamos según nuestra naturaleza, ¿sí? No sé cuántos hayan escuchado aquella historia de una tortuga y un alacrán, pero se cuenta que había llovido bastante y el río creció, y la tortuga no tiene problemas de nadar al otro lado, y la tortuguita iba bien lenta, ¿verdad?, queriendo pasar al otro lado del río, y estaba un alacrán queriendo también pasar, pero obviamente no podía. Entonces le dijo: oye, tortuga, yo quiero ser tu amiga, vamos haciendo un trato. Mira, yo necesito ir de aquel lado del río porque ya tengo mi nido y ya tengo mis alacrancitos, y si no estoy yo ahí se van a morir. Entonces la tortuga miraba al alacrán así con recelo y le dice: no, pero tú eres un alacrán. Dice: pero mira, vamos a hacer un trato, yo me subo en tu caparazón y tú me llevas hasta allá. Tú te vas nadando y me llevas al otro lado del río, y yo te voy a estar eternamente agradecido, le dijo el alacrán. Y la tortuga lo miraba y decía: pero tú eres un alacrán, pero te prometo, te lo juro, que no te voy a dar con mi aguijón. Entonces la tortuguita, medio titubeando, dijo: bueno, y como era de Jalisco, dijo: ándale pues. Entonces se le subió, y además dijo la tortuga: no, pues todo soy caparazón, pues qué me va a hacer, ¿verdad? Entonces ahí va nadando, y de pronto pues la tortuguita sacaba el pescuezo así largo, y de repente pues el alacrán iba trepado con el aguijón así. Entonces pues el río estaba caudaloso, y de pronto se puso nervioso el alacrán, y que suelta el aguijonazo, ¡ah!, y le pica. Entonces, como pudo, llegó medio entumida la tortuga al otro lado, le dice: me traicionaste, es que tú dijiste que no lo ibas a hacer.
Y el alacrán le contestó, pero es que soy un alacrán. Esa es mi naturaleza. ¿Por qué se le enseña a un niño a hacer lo bueno y no lo malo? ¿Por qué? Porque lo malo lo hace por naturaleza. No le tienes que enseñar nada al niño, le sale. Porque esa es su naturaleza, ¿sí? Dos preguntas. ¿Un niño está enfermo porque tiene fiebre o tiene fiebre porque está enfermo? ¿Cuál es la respuesta? Tiene fiebre porque está enfermo, ¿no? Otra pregunta. Lo llevas al doctor, ¿el doctor combate el síntoma, la fiebre, o combate la enfermedad? ¿Se fija qué lógica también tan elemental? Muy simple. Bueno, la solución para ti y para mí estaba en el cambio de naturaleza. Para transformar, un ejemplo para ilustrarle, para transformar un auto convencional, un auto de carreras, ¿qué se le necesita cambiar básicamente? No, las llantas, no, pues, básicamente para que pueda correr, que pueda tener, por ejemplo, un bolchito, para que tenga 250 caballos de fuerza, ¿qué necesitas ponerle? Motor diferente, ¿sí o no? O sea, básicamente es el motor. Ok, para que una persona pueda obedecer a Dios, pueda hacer lo justo, pueda caminar la senda de la santidad, se le tiene que cambiar el motor, que es la naturaleza pecaminosa, que es la que produce la fuerza, pero esa fuerza siempre nos llevaba hacia el pecado. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar nuestra naturaleza pecaminosa? Pues naciendo de nuevo. Segunda de Pedro 1:4 dice así, por medio de las cuales nos ha dado, o sea, Dios, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, miren lo que dice este versículo, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Participantes de la naturaleza divina, eso es lo que dice aquí. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, nadie puede huir de la maldad porque la traemos dentro. La única manera de ser libres de la maldad es naciendo de nuevo. Por eso Jesús dijo, es necesario, o sea, imprescindible, ¿qué? Cantar bonito. No, fíjate. Ni siquiera dar dinero. No. Es necesario, ¿qué? Nacer de nuevo. Esto que estoy hablando es muy fundamental. Pero pues es que no se puede hablar de otras cosas que vamos a hablar si no ponemos el fundamento o lo recordamos, o para los que a lo mejor no han nacido de nuevo. Porque déjeme decirle, hay gente que va a las iglesias que creen que son cristianos porque van a una iglesia, y eso no hace a un cristiano. Eso no hace a un cristiano. Un cristiano se hace cuando se arrepiente de sus pecados, porque nacer de nuevo es el requisito indispensable para que una persona pueda cambiar su naturaleza. Es el único requisito, la única manera que existe para que precisamente ahora pueda transitar la senda de la santidad. Sin la experiencia de nacer de nuevo, absolutamente nadie puede ser un verdadero hijo de Dios. No. Puedes llegar a ser un aficionado, puedes llegar a ser un admirador de Jesús, pero no un hijo de Dios. Y mucho menos vas a poder caminar la senda de la santidad. Yo me encuentro con muchos cristianos que dicen, pastor, yo de veras quiero, pero vuelvo a caer en esto y vuelvo a hacer otro, y odio a mi mamá, y el otro día a mi hijo casi lo mato, y luego en la calle me peleé y se me atravesó un carro, y todos los días es lo mismo. Y yo los oigo, le digo, oye, ¿ya naciste de nuevo? Bueno, yo tengo 10 años yendo a la iglesia. No me contestaste. Pues es que no sé qué es nacer de nuevo. Imagínate, no saben lo que es nacer de nuevo.
sea, eso es muy lamentable, pero las iglesias están llenas de gente que se cree cristiana. ¿Cuántos son cristianos aquí? 2, 3, pues así se empieza. ¿Cuántos se creen cristianos? Fíjate, son dos preguntas diferentes. ¿Cuántos se creen cristianos? ¿Tú crees que eres cristiano? Yo creo que soy cristiano. Bueno, la segunda pregunta es, ¿en realidad lo soy? Bueno, ¿y cómo puedo hacerlo? Naciendo de nuevo. ¿Cómo nace una persona de nuevo? Cuando recibe el mensaje del Evangelio. Dije del Evangelio, que básicamente es, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados en nuestro lugar. Nosotros merecíamos el infierno, pero tanto nos amó Dios que murió en lugar nuestro. Yo creo ese sacrificio, me arrepiento por haber ofendido a Dios. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Pues según la Biblia, el arrepentimiento es un cambio de mente. En el griego habla de una mente diferente. ¿Qué significa esto? Viene un cambio de mentalidad en la persona que nace de nuevo, que se arrepiente, primero se arrepiente, viene un cambio de mentalidad respecto al pecado. Viene un cambio de mentalidad respecto a Dios. Nosotros cantamos como hace un rato, santo, 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 pero vivimos como queremos. ¿De qué nos sirve que cantemos santo, santo? Ahora, si tú y yo cantamos santo, santo, tú eres santo, Señor, y vivimos como Él, entonces sí tiene sentido. ¿Me estoy explicando? Si no, no tiene sentido. O sea, sí estoy diciendo que Él es santo, pero ¿qué significa que Dios es santo? ¿Saben qué significa que Dios es santo? Que es apartado del mal y que Él aborrece el pecado, la mentira, la hipocresía, la aborrece. Entonces estamos en una condición terrible, necesitamos oír el mensaje del Evangelio, arrepentirnos, cambiar de mentalidad y empiezas a darle la espalda al pecado. Pablo lo dice así, el que robaba no robe más, el que mentía ya no mienta más. Vestidos del Señor Jesucristo ahora. ¿Sí? Entonces, darle la espalda al pecado y ahora vas en pos de Dios. Vas caminando en pos de Dios y es cuando viene por el arrepentimiento este cambio de mentalidad, se efectúa lo que la Biblia llama la conversión. Y la conversión significa, simple y sencillamente en la Biblia, en el griego conversión, significa volverse a Dios. En Hechos 3:19 le preguntaron a Pedro ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Y él les dijo, arrepentíos y convertíos. Fíjate, arrepentíos y convertíos. Porque hay gente que llora y dice, ay sí, qué tremendo, pero no se convierte. Lo cual habla de que no fue un genuino arrepentimiento. Porque el genuino arrepentimiento, que de veras te dolió haber pecado y haber ofendido a Dios, produce la conversión, y la conversión es volverse a Dios. Y dice aquí en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Todo lo que has acumulado en tu vida, alejado de Dios, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de solaz, de paz, de armonía con Dios. Entonces, una vez que una persona se arrepiente genuinamente, Dios le dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso significa que Dios te da una nueva naturaleza. Ahí está. Si nuestro problema era de naturaleza, pues la única manera de cambiar el comportamiento que ofendía a Dios es que Él nos cambiara la naturaleza. Pero nadie puede cambiar su naturaleza por sí mismo, que es lo que las religiones pretenden hacer. Tú haces esto y esto y esto y esto, y entonces vas a agradar a Dios. Haz esto y no. Si así fuera, en vano vino Cristo a morir en la cruz. Él lo hizo por nosotros, porque nosotros no podemos. Por obras nadie será salvo, sino por fe, por gracia, por medio de la fe.
¿Fe en qué? En el sacrificio de Cristo. Entonces, una vez que una persona nace de nuevo, ya Dios le pone en ella la nueva naturaleza que ahora lo debe de impulsar hacia una vida contraria a la que llevaba. ¿Me estoy explicando? Entonces, viene aquí una buena pregunta. ¿Cómo debe de vivir un verdadero hijo de Dios? Fíjense, ¿cómo debe de vivir? Dije, un verdadero hijo de Dios. Pues la respuesta es muy sencilla. Debe de vivir conforme a la nueva naturaleza que recibió cuando se arrepintió y se convirtió. Entonces ya esa naturaleza, ¿se acuerdan que Jesús dijo, nadie recoge higos de los abrojos? ¿Se acuerdan? El árbol malo, ¿qué? Da malos frutos. Ahí el árbol malo se refiere a los falsos cristianos. O sea, por naturaleza el árbol malo da malos frutos, pero el árbol bueno da frutos buenos, porque esa es su naturaleza. Entonces, si tú naciste ya de nuevo, debes de dar frutos, sí o sí, porque ya tienes una nueva naturaleza, ¿sí? Entonces, ahora que hemos nacido de nuevo, que Dios ya nos dio una naturaleza que es el motor que nos impulsa, que nos impulsaba antes, pero ahora una nueva naturaleza, una nueva criatura, tenemos un motor que nos impulsa pero hacia Dios. Y una vez que ya Dios nos dio esa nueva naturaleza, escuchen bien lo que voy a decir, Dios nunca nos va a exigir algo que no podamos hacer. Nunca. Todos los mandamientos de Dios están diseñados para bendecirnos, pero para poder obedecer los mandamientos de Dios necesitas un motor de 50,000 caballos de fuerza que te impulsen contra la fuerza del pecado, ¿entiendes? Contra la tentación. Necesitas mucho, una naturaleza poderosa, ¿sí? Cuando tú ves un toro así, todo bravío y que así, todo el mundo le saca, ¿no? Dice, no, me embiste porque tiene una fuerza, los toros llegan a pesar hasta 500 kilos. Imagínate una embestida, imagínate la fuerza que tienen. Imagínate el albatros, que es el ave más grande que hay, hasta 3, 4 metros o el cóndor también. Yo vi uno allá en la Patagonia Argentina, impresionantes que están. Se paró en la carretera y las alas casi abarcaban los 2 carriles. Y cuando voló, nomás hizo así. Imagínate la fuerza que tienen las alas para volar, levantar semejante animalón. Dios, al nacido de nuevo, que le dio una nueva naturaleza, nunca le va a exigir algo que no pueda hacer. Cuando yo escucho cristianos que dicen, es que no puedo perdonar a mi abuelita. ¿No qué? No puedes. ¿De qué tamaño es tu motor? No, de 15 caballos. No, pues no tienes fuerza. A ver, ¿qué naturaleza tienes? Es que no puedo dejar de odiarlo. Es que no puedo. A ver, espérame. O no has entendido que tienes un motor de 20,000 caballos de fuerza y no lo has encendido. El otro día un hermano me dice, oye hermano, mira, pues me regalaron este auto. Ay, híjole, ¿y cuántos caballos de fuerza tiene este auto? Dice, tiene 420 caballos de fuerza. Ay, dice, mira, a ver, ¿qué se siente? Yo nunca me he subido en uno de esos. Y pues ahí estaba el switch. Bueno, ahora son con el dedo, ¿no? Pues igual es el switch. Entonces, ahí tú sientes, entonces dice, cuidado, cualquier cosa sale disparado. Digo, así deberíamos de ser los cristianos, pero contra el mal, o sea, una fuerza que nos haga alejarnos y vencer. Cuando dice la Biblia, huid de la fornicación, te ha dado un motor con un arranque que en 3 segundos llegas a los 100 kilómetros por hora, pero no, un Volkswagen no lo hace. Tiene que ser un auto totalmente diferente
con un motorzazo. Me están entendiendo, se les ve en la cara. Yo puedo darme cuenta cuando la gente está entendiendo, pero también cuando no están entendiendo. Entonces pues se les ve así como diciendo, híjole, pues yo tengo una bicicleta que ni motor tiene. Bueno, fíjate, el cristiano nacido de nuevo es una nueva persona. Ahora, por eso dice la Biblia, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, eres una nueva persona, eres una nueva criatura, tienes una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Ya lo leímos que Pedro dijo, para que por ella, las promesas de Dios, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, ahora nosotros con esa nueva naturaleza podemos ir reproduciendo el carácter de Dios. Por eso la Biblia dice que el cristiano, después de que se convierte, nace de nuevo, se arrepiente, se convierte, etcétera, ahora el Señor quiere ir formando la imagen de Jesús en el cristiano. Pablo lo entendía perfectamente. Qué mejor que el apóstol Pablo. Y él le dijo a los Gálatas que él sufría mucho y dice que tenía, esto es simbólico, tenía dolores de parto. Dice, hasta que Cristo sea, ¿qué? Formado en vosotros los creyentes. Entonces, eso está tremendo, hermano. Entonces ya está suplida mi problema de naturaleza cuando yo nací de nuevo. Entonces, al darme Dios esa nueva naturaleza, sí o sí, el buen árbol da frutos buenos. Sí o sí. Entonces, concluimos en este otro punto. Si alguien dice que es cristiano y vive exactamente igual como siempre ha vivido, no es cristiano. No ha nacido de nuevo. Si no ha habido un cambio radical en tu vida que hasta el perro lo reconoció, o sea, si tú dices yo soy cristiano y tus amigos, tus vecinos, nadie, o sea, te ven como, te hablan igual como antes, hola, tal por cual, oye, como siempre, y ellos no notan algo, porque todos los que tuvieron un encuentro con Cristo en la Biblia, todos, sin excepción, sufrieron un cambio radical. Yo me convertí hace 37 años, un 2 de noviembre, el Día de los Muertos yo nací. Fue un jueves, nunca se me olvida, hace 37 años. Yo estaba bien jovencito, tenía 19 años, casi 20. Yo trabajaba en un hotel. Al otro día que llegó un mesero, yo era cajero allí de los que administraban ahí. Entonces llega y me dice el mesero, uno de los meseros dice, Olivares, ahí va el primer gol. Y gol significa tranza. En aquellos tiempos, no sé ahora cómo se le diga. Entonces le digo, oye, ven. Por cierto, le decían el chivo a ese, ¿no? Oye, chivo, ven. ¿Qué pasó, Olivares? Le digo, ¿sabes? Te voy a decir algo. Yo ya no voy a meter goles. Y luego me mira y dice, ¿por qué no? Le dije, porque ya soy cristiano. Yo también, me dice. Le dije, ¿y por qué crees que eres cristiano? Dice, yo voy a misa. Yo creo en Dios. Fíjate, o sea, cree en Dios, va a misa. Bueno, así estaba yo en esa ignorancia igual. Pero seguía robando. Entonces dice, ándale, ya está listo. Y el pase es sin portero, dice. Y se da la media vuelta y se va. Y yo sigo con mi trabajo. Y luego al rato llega, ¿qué onda? ¿Ya metiste el gol? No había ni portero, dice. Le dije, ya te dije que no. ¿Pero por qué? Le dije, yo no sabía explicarlo. La noche anterior me había convertido. Es que ya no quiero hacerlo. ¿Pero por qué? Pues es que mira, anoche, y le empecé a contar lo que me había pasado. Y me miraba así, dice, ¿dónde te metiste? Le dije, no, pues fui a una iglesita y no. Le dije, bueno, mira, yo no te puedo explicar. Lo único que te voy a decir es que ya no más goles. Y me miraba y fue y les dijo a los demás y no me creían. Y dije, pues a mí no me interesa si me creen o no. No volví a meter un gol.
Finalmente, bueno, pasaron unas circunstancias, renuncié. Cuando yo fui a renunciar, el jefe, el administrador general del hotel, ¿saben qué me dijo? Dice: Olivares, ese es de los puestos que todos quieren, porque ahí es donde está la lana. No me digas que no te va bien. Fíjate nomás. O sea, él era el papá de los ladrones. No. Escúchame bien. Si tú dices que eres cristiano y no hubo un cambio radical, no dije una perfección, sino un cambio de mente en cuanto al pecado, no has nacido de nuevo. A lo mejor estás en el proceso. Entonces, por eso tu naturaleza, tú sigues haciendo lo que es de tu naturaleza. Algunos me ven feo, pero no es culpa mía, porque bueno, pues yo no los conozco. Dios sí nos conoce. Fíjate lo que dice Filipenses 2:13. Ahora que somos nuevas criaturas, Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa eso? Que ahora, por la nueva naturaleza que tenemos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, ahora ya queremos obedecer a Dios, ¿sí o no? Queremos dejar de hacer muchas cosas que antes ofendían a Dios y nos traían mucho conflicto, ¿sí o no? Bueno, entonces Él produce ahora en nosotros, por la nueva naturaleza, por el Espíritu que ahora mora en esa nueva criatura, produce el querer. Pero no solo el querer, sino el cómo lo puedes hacer. El problema es que a los cristianos de hoy se les ha enseñado a que el diablo es el culpable de que tú peques. Y ese es un error gravísimo. El diablo no es el culpable de que nosotros pequemos, porque si él fuera el culpable, bueno, pues que el Señor lo quite y ya somos santos. No, ¿verdad que no? Siempre los cristianos, y más con los evangelios que hoy se predican, les dan a entender que es el diablo el culpable del por qué tú vives como vives. No, pues es muy fácil echarle la culpa al diablo. Por eso se la pasan sacando demonios. Que demonio de adulterio, sal fuera. Y sigue de adúltero el cuate. Demonio de mentira, y la señora sigue igual de mentirosa. Por más demonios que le sacan, sigue igual de mentirosa. ¿Por qué? Y siguen. No, es que... Y luego fíjate lo que dicen: es que el demonio está aferrado, está bien agarrado y no lo podemos echar, dicen. No, son los pecados de nuestra naturaleza. Que el diablo nos ponga trampa, nos engañe, nos seduzca, ese es otro asunto. Entonces, ahora Dios, en esa nueva naturaleza, ya nos puede ordenar que hagamos lo que antes no podíamos hacer. Y ahí es donde entra la obediencia. Por ejemplo, 1 de Pedro 1:14, que es el texto base de nuestra conferencia. 1 Pedro 1:14 dice así: como hijos obedientes. Yo quiero que todos abran su Biblia ahí. ¿Ya lo tienen? ¿Me puedo esperar? 1 Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis. Aquí conformarse significa amoldarse o volver a ceder a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y mira el 15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Ese es un mandamiento, ¿eh? Ahora, fíjate, aquí el asunto es el que nos llamó, ¿cómo es? Santo. Y ya lo expliqué, bueno, en realidad es un atributo de Dios, que hay mucho para decir sobre la santidad de Dios, pero básicamente es que Él es apartado del mal, aborrece la mentira, el engaño, lo que dije al principio, la hipocresía,
¿sí? Él no quiere que estés amargado, porque la amargura te contamina y es un pecado. Entonces, como Él es santo, ahora el verbo ser está en imperativo, es un mandamiento. Sed santos, sed también vosotros santos. Pero la Biblia no se mide, ¿eh? Dice, en toda vuestra manera de vivir. No lo digo yo, pues. Ahora, se predican cosas como la que yo estoy predicando y los no nacidos de nuevo dicen, es una exageración eso. Claro, porque dicen, ¿cómo es imposible? No se puede. Pues compadre, si tienes un motor de 500 caballos de fuerza, pero en tu naturaleza pecaminosa, pues ¿quién te frena? ¿Quién te frena? ¿Quién te alcanza? Hasta compiten a ver quién peca más. Llegan al trabajo todos los de 500 caballos de fuerza en su naturaleza pecaminosa. Ay, compadre, anoche nos tiramos 3 botellas de tequila y el otro, nosotros 4. Y hasta se jactan. Y todos, ja, 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 así como si fuera una gracia. Y el hígado llorando acá adentro, ¿verdad? Entonces dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, fíjate, en tu matrimonio, con tus amigos, en la escuela, en la universidad. Y si vas al estadio a ver los Rayados, pues también ahí, fíjate. O sea, el cristiano es, a ver si me explico, el cristiano es, ser, el verbo ser es. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es perdonador. Y todo eso, la Biblia dice, perdonad como Cristo perdonó. Sed santos como Cristo. O sea, ¿por qué nos ordena reproducir algo que antes no podíamos? Porque ya nos dio la nueva naturaleza. Entonces cuando dice sed santos en toda vuestra manera de vivir, incluye todas las áreas de la vida de un ser humano. ¿Sabes dónde Dios, la situación o la circunstancia en la que más se prueba la santidad de un cristiano? Cuando está solo. No desvíen la mirada. Mírenme acá, por favor. Acá adelante. No se evidencien tan... No, se dijo de Lolo. Como diciendo, yo no fui. No, sí, ahí cuando estás solo. Cuando no me ve mi esposa. Cuando no me ve mi papá. Cuando no me ve el pastor. Cuando no me ve la gente de tránsito. Cuando no me ve la policía. Y el que está arriba no está así. La Biblia dice que Dios, otro de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. La tarde que nos registramos ahí en el hotel, que me acompañó Cristóbal, dice la chica, dice, es una persona, y yo le iba a soltar allí algo, pero dije, no, o sea, porque a veces, como que no era la ocasión, pero yo le iba a decir, no, son 2. Porque me imagino que a lo mejor la tarifa aumenta o algo, no sé. Pero le iba a decir, sí, ¿quién es la otra persona? Porque si contratas para uno individual, y le iba a decir, Cristo. Pero dije, no, había otras cosas. Dije, no. Pero es que no estamos solos. O sea, mientras no lo entiendas, cuando nadie te vea, vas a seguir haciendo lo que tu naturaleza. Préstame una cámara para... un teléfono, aunque sea siempre... Es que yo no uso en mi teléfono cámara, pero me gustaría retratarlo. No ponerla allí para que se vea en la cara. Primera de Pedro 3:8.
1 Pedro 3:8. Mira lo que dice. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Le está hablando a los cristianos, Por eso cuando los que no han nacido de nuevo oyen enseñanzas como estas, dicen: ay no, qué exagerados. No, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no. No, pues yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, pero pues me voy a los antros también y acá con el compadre. Que Dios es amor y Dios es perdonador. Esas sí se la saben, pero lo que ignoran es que Dios es un Dios justo también. Y es un Dios santo y que no tiene por inocente al culpable. Entonces dice: finalmente sean todos un mismo sentir, compasivos. Cada característica aquí es como para una enseñanza, compasivos, amándoos fraternalmente. ¿Cómo? Amándose entre hermanos fraternalmente. Sí, ¿cómo no? Dicen algunos. No se puede, dicen. Misericordiosos. ¿Qué más? Amigables. Versículo 9. No devolviendo mal por mal. Hermano alacrán. Ni maldición por maldición. Hoy hasta los pastores maldicen. Que te vas a salir maldito y se te va a morir tu hijo y a las drogas va a caer porque me ofendiste, que soy el ungido. Y tú dices: uy. Y en lugar de bendecir, maldicen. Ahora, el problema es cuando el supuesto cristiano que es maldecido por otro se la contesta. Botellita de Jerez, le dice. No, dice: no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, ya conforme la nueva naturaleza, bendiciendo. ¿Lo leen bien o no? Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición. Versículo 10, porque, y aquí está la razón, que tiene que ver con el hablar y el decir. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, habla días en el futuro que vienen, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, versículo 11, y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mateo 5:43, este sí de plano está, que si no eres nacido de nuevo. Mateo 5:43, aquí Jesús está enseñando a sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos? Entonces esto es para nosotros. Si tú no eres discípulo, pues no es para ti. Mateo 5:43 dice: ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso les enseñaban los rabinos. Fíjate el 44, pero yo os digo. Eso tiene autoridad, Jesús el Hijo de Dios. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. La única manera de poder hacer eso es teniendo otra nueva naturaleza, ¿sí o no? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hace poco andaba yo en Sudamérica y me dice un hermano: oiga, pastor, dicen muchas cosas y usted en internet, ¿no se va a defender? No. ¿Qué me tengo que andar defendiendo? No, pero es que están diciendo, dice, pues yo lo conozco y son puras mentiras. Pues menos me voy a andar. ¿Cómo van a andar defendiendo? No, es que pasó porque hay un dicho que dice que el que calla otorga. Entonces, como Jesús se quedó callado, aceptó que él era un borracho, que tenía demonio y no se defendió y se quedó callado. No, esos son los parámetros del mundo, hermanos. Oye, pero tienes que hacer algo porque te trae del chongo, me dijo uno. ¿Sabes qué? Sí, estoy haciendo algo, que oro por él.
Y me miró así como si yo fuera, como si descendiera en un platillo volador. O sea, me vio tan extraño. Le digo, es que oro por él. ¿Qué? Le digo, sí, Dios lo sabe. Es más, a veces cuando despierto en las mañanas, a veces el Señor, no para aguadarme el día, pero de verdad, en cuanto abro los ojos y empiezo así a despertar, y luego me pone el rostro, así me lo pone así bien clarito, y empiezo a orar por él. Pues es que yo soy cristiano. O sea, ¿qué espera Dios que hagamos? Eso. Bueno, esa es la senda de la santidad. Muchos saben que es sanar. Aleluya. No, ¿qué es eso? Eso no es el santo. Otros reducen la santidad a la ropa. Claro, la mujer cristiana, según la Biblia, tiene que andar con decoro. Sí, pero que una mujer traiga hasta acá la falda no significa que es santa, discúlpenme. La santidad es muchísimo más que faldas y que aretes y que pantalones. La verdadera santidad es ser como Cristo, quien cuando le maldecían no respondía. Ejemplo nos dejó, dijo Pedro, para que sigamos sus pisadas. Bueno, esa es la senda de la santidad. Eso es el cristianismo. Dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En el griego se lee un poco diferente y que es más entendible. Para que se parezcan a su Padre que está en el cielo. Los hijos del diablo se parecen a su padre. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son hijos de nuestro padre es Abraham? No, ustedes, si Abraham fuese vuestro padre, otra cosa haríais, pero vuestro padre es el diablo, les dijo feo. No, el Señor, porque hay cristianos que dicen, ay, usted predica muy fuerte, el Señor siempre habló con amor y Él nunca habló como usted habla. Ay, ¿cuál Biblia estás leyendo? Yo nunca les he dicho generación de víboras. De verdad, yo nunca les he dicho así a la gente. Y Jesús, aquí está hablando. Y habló fuerte. Dice, para que se parezcan a su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Fíjate el 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y luego viene algo que ya nos vuela la cabeza. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué significa eso? Mira, aquí perfectos, es que en el idioma, en el español o en el inglés, no se capta igual como en el idioma original, porque allí son dos perfecciones distintas. Se voy a explicar rápidamente. Dios es perfecto en sentido absoluto, Él no falla nunca, ¿sí o no? Él es perfecto, Él no falla, no se equivoca, nadie le aconseja, nadie le enseña, a nadie le pide consejo, Él es perfecto y como tal Él es autosuficiente, nosotros no. Pero entonces, ¿qué significa que seamos perfectos como vuestro Padre es perfecto? Aquí, perfectos, habla de madurez. Cuando un árbol que tú plantas chiquito, pues todavía no tiene fruto, pero va creciendo, y llega un momento en que da fruto, ¿sí? Entonces, si tú tienes 3 meses en Cristo, bueno, todavía se entiende que todavía cuando vas a echarle porra a los tigres, todavía dices cosas, pero, no quise decirlo, pero ya tienes conciencia y antes no. Sí, pero si tú tienes 20 años y sigues igual, no, allí ya no, porque la Biblia dice, quítese de vosotros toda palabra deshonesta de vuestra boca. Es que yo soy del norte, ¿y qué? O sea que a los cristianos norteños sí se les, es que yo soy bien, así bien,
así derecho, y yo digo la neta del planeta, y yo digo la verdad tal como es, y sí, y entonces, pero no lo digo con maldad, no lo dices con maldad. Pero la Biblia dice que se quite de tu boca. Dios conoce mi corazón precisamente porque lo conoce. No puedo. ¿No qué? Nunca digas no puedo. Sino, Señor, dame de tu gracia, pon en mí el querer y cómo el hacer, porque tienes buena voluntad para conmigo. Efesios 4, 31 y 32, así rápido. Efesios 4, 31 y 32. Cuando lo tengan abierto allí, digan ya. No más dos, me voy a esperar. Efesios 4, 31. ¿Ya? Ok. Quítense de vosotros el demonio de amargura. ¿Así dice? Ahora, fíjate lo que dice, quítense de vosotros toda amargura. ¿Quién es el que la va a quitar? Nosotros. ¿Por qué? Porque ya puedes. Antes no podías. Y el pecado te hacía como quería. Por eso la gente en el mundo vive como vive, conforme a su naturaleza. Y como su potencial es hacia la maldad, por eso son como son. Por eso nunca tú, cuando le hables a alguien de Cristo, generalmente vas con la señora aquella porque el hijo está en las drogas. Entonces es un error de parte nuestra ir con una persona que no conoce a Dios, que no son hijos de Dios, y decirle, no, mire, pídale a Dios, Él la va a escuchar. ¿Sabes una cosa? Eso no es bíblico. Dios no escucha a los pecadores. La única manera de entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo, es a través de la sangre de Cristo. Nunca le digas así, porque él, ay Dios mío, cambia a mi hijo. La única manera en que lo puede cambiar es que se arrepienta. Pero ¿cómo creerán sin haber quien les predique? ¿Y qué tienes que predicarle? El evangelio. No, es que si le decimos que se va a asustar, se va a ofender y no va a querer nada de Cristo. No diluyas el evangelio. No. El otro día yo hablaba con una señora, pastor, quiero orar por mí. Esto fue hace 15 días ahí en Guadalajara. Al final de una reunión le digo, ¿y cuál es, y qué es, por qué es lo que quiere que ore? Dice, es que tengo SIDA. Estoy en una fase ya mal. Y se miraba su semblante. Entonces yo le dije, ¿tú eres cristiana? Me dijo, bueno, pues hoy vengo, hoy vine. No, ¿eres nacida de nuevo? ¿No sabes qué es eso? No. Ok, hay una necesidad primordial antes de que Dios pueda sanar tu cuerpo. Ahora, Dios puede sanar tu cuerpo, pero si tú te mueres, hay una sanidad que tú necesitas en esencia, la sanidad de tu alma, el perdón de tus pecados. Le dije, porque ¿de qué te sirve que Dios te pueda sanar de una enfermedad incurable si de todas maneras te tienes que morir tarde o temprano? Entonces, ¿qué es lo principal? ¿Que reciba la gente un milagro de sanidad o financiero? ¿O el milagro de la salvación? ¿Cuál es el énfasis de hoy? En el evangelio, los milagros, la casa y el carro nuevo, y todos están yendo al infierno. ¿Ven? Ahí está el gran pecado de los cristianos de hoy, que no se está predicando el evangelio. Entonces, una vez que ya somos nacidos de nuevo, quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué más? Enojo. Es que la Biblia dice que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y ¿de qué? De dominio propio. Es que, ay hermano, no puedo. Bueno,
ponle atención a eso y que el Señor te dé su gracia. El asunto es este, mira, te lo voy a ilustrar así. Mientras que tú no hagas el primer paso, Dios no va a hacer, no te va a dar la gracia. Se lo voy a ilustrar así. Cuando los israelitas llevaban el arca del pacto, iban a atravesar el río Jordán, se detuvieron y Josué les dijo: avancen, pero ellos estaban así porque el río era caudaloso. Mientras no dieron el paso de obediencia, no pasaba nada. En cuanto los dos primeros eran 4, esos fueron los que dieron el paso de obediencia. Ahí no es de fe, está relacionado, pero en realidad en la esencia ahí es obediencia. Y dieron el paso de obediencia y se detuvo el río Jordán. Hay cristianos que yo creo, algunos de ellos que son nacidos de nuevo, pero están esclavizados a hábitos. Y ahí está un cristiano nacido de nuevo, genuino, que ha tenido cambios drásticos, pero todavía el Señor te está cambiando. Y fuman, por ejemplo, ¿no? Ay, pastores, híjole, pastores, que pues la verdad es que yo, por más que oro, le digo al Señor: Señor, quítame el cigarro. No me lo quita. Digo, no, es que Dios no va a venir y te va a decir: préstame el cigarro, hijo, préstame el cigarro. No, tú tienes que empezar por hacer una cosa: no los compres. O sea, fíjate bien, en cuanto tú obedeces, ahí es donde opera la gracia. Ahí es donde opera la gracia. Por eso muchos dicen: no, yo no puedo perdonar a mi papá que me aventó, me tiró cuando yo era un bebé, me quiso abortar y mi madre sí me tuvo y yo odio a mi padre y no puedo dejar, y no puedo perdonar. No, es que no quieres perdonarlo. Es que no quieres perdonarlo. ¿Y cómo le hago? Perdónalo. ¿Cómo? ¿Cómo recibiste el perdón de tus pecados? Por fe. Bueno, también así se recibe. ¿Cómo se recibe una sanidad? Por fe. ¿Cómo perdonas? Por obediencia, creyendo. Gritería, maledicencia y toda malicia, versículo 32. Antes sed benignos unos a otros, con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fíjate, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. A los colosenses les dijo: de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Ahora, ¿tú merecías el perdón? ¿Verdad que no? Entonces eso es lo que se llama gracia. Por gracia Dios te perdonó, o sea, fue un favor inmerecido. Ok, tú recibiste la gracia y tus pecados te condenaban al infierno, pero tú te arrepentiste y le pediste perdón a Dios y Él te perdonó por gracia. ¿Y tú no eres capaz de perdonar? Esa es la gran pregunta. Pero ¿cómo? ¿Por gracia? Pero es que no merece que yo la perdone. ¿Tú sí mereces que te perdonara? No. ¿Y tu papá que te tiró a la basura merece? No, porque me tiró. Fíjate, todavía no les cae. De la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Ok, tu papá te hizo, tu mamá, el hermano, la hermana, el pastor, qué sé yo. ¿Merecen el perdón? No lo merecen. Pero por gracia, así como a mí me perdonó. ¿Se acuerdan de la parábola de los 2 deudores? Él recibió perdón de una deuda impagable y no era capaz de perdonar una cosa chiquita. Ese es el camino, la senda de la santidad, hermanos. A lo mejor tú esperabas escuchar otras cosas, no lo sé. Rápido, ¿me regalan unos minutos más? Ok. Primera de Pedro 1:2. Nuestra nueva naturaleza nos fue dada precisamente para que pudiéramos obedecer a Dios. Nos puso un motor ahí potente. Primera de Pedro 1:2. Dice que fuimos elegidos
según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Santificación, fíjate, o sea, nos hizo apartados para Él, nacimos de nuevo. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Lo están leyendo conmigo? O sea, para que podamos ser hijos obedientes y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, Dios nos dio la nueva naturaleza para que pudiéramos obedecer a Dios, porque la ley, observar la ley, por eso nadie podía ser justificado por hacer las obras de la ley, porque no podíamos por naturaleza. Pero ahora ya podemos amar al enemigo, orar porque Él nos ultraja, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, rápidamente, voy a tomar unos 10 minutitos aquí. Y aquí viene otra verdad también de la Biblia. Pablo enseñó, todo esto que yo les estoy compartiendo, en realidad es la revelación de Pablo, del Espíritu Santo a Pablo, sobre la nueva criatura, etcétera, y del mismo Jesús. Pero el mismo Pablo enseñó algo bien tremendo. Él enseñó en Romanos 7, si van abriendo ahí en Romanos 7, que si bien, fíjate, nuestra naturaleza fue cambiada, somos nuevas criaturas, todavía vivimos en un cuerpo, en este cuerpo. Este cuerpo, que era el vehículo con el que pecábamos, los ojos, los oídos, las manos, ¿sí? Nuestro cuerpo, el cuerpo se quedó con una inercia hacia lo malo. Es una inercia, ¿sí? Se quedó como, decimos, como con vuelo. Por eso la Biblia habla ahora, y yo les voy a hablar también mañana, de Pablo a los romanos les dice, ofreceos en sacrificio vivo, agradable a Dios, o sea, el cuerpo. Entonces, fíjate, ahí lo que dice Pablo en Romanos 7:21, él narra aquí la lucha que ahora tiene el nacido de nuevo. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, o sea, queriendo acá adentro, dice, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pongan mucha atención. ¿En mí en qué parte? Vamos a leer. Porque según el hombre interior, o sea, el que ya nació de nuevo, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley, ¿en dónde? En mis miembros. Habla del cuerpo humano, en mis ojos, en mis manos, mis oídos. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente o de mi corazón, aquí es equivalente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Hay otra ley del pecado que está ¿dónde? En nuestro cuerpo. Ok, yo ya no quiero pecar porque mi corazón, mi naturaleza es nueva, tú tampoco, porque eres nueva criatura. Pero de pronto ves que tus ojos se van sobre lo que no debes ver, y que tus pensamientos empiezan a pensar cosas que no debes de pensar, y que tus oídos empiezan a oír cosas que no debes oír, y que tus pies te quieren llevar a lugares donde en tu interior no quieres, porque eres nueva criatura. Entonces es donde está una lucha allí. A ver si me explico, porque esto tiene su dificultad. Ok. El apóstol Juan lo dijo de esta manera, lo mismo que Pablo. Primera de Juan 3:6. Primera de Juan 3:6. Al 9. Primera de Juan 3:6 al 9. Dice así: todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo, ¿qué dice? No peca. Ahora yo les pregunto, ¿un cristiano peca? Pero entonces, ¿cómo se entiende esto? Bueno, eso es lo que voy a tratar de explicar para terminar. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, o sea, para que dejemos de pecar. Fíjate el 9. Todo aquel que es nacido de Dios
no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la naturaleza de Dios, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí el problema está, o mejor dicho, la respuesta está en meternos un poquito más, y la clave aquí está en el verbo practicar. Practicar. Dice el 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, la palabra practicar aquí en el griego es una palabra griego, poieo, que significa fabricar. La idea es hacer algo en serie. ¿Cómo se entiende? Es pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, y te acuestas pensando cómo vas a transar mañana, a cuál muchacha vas a conquistar, cómo le vas a responder, cómo te vas a vengar, y te acuestas, te despiertas pensando, voy a llevar mi venganza a cabo, voy a hacer esta tranza, me quiero ir de vacaciones a Cancún, tengo que transar al jefe 20,000 pesos. O sea, pecado, pecado, todo el día, pecado, pecado, todo el día, ¿sí? Fabricando en serie pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Eso es lo que significa aquí. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque todavía no es hijo de Dios. Entonces, escuchen. Este verbo, poieo, fabricar, habla de un hábito que se practica diariamente, continuamente. Por lo cual debemos entender que un verdadero discípulo, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, ya no está en la práctica constante del pecado. Si alguien dice, yo soy cristiano, y no hay un cambio radical en cuanto a la práctica del pecado, no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque todo el que es nacido de Dios, dice el versículo 9, ¿no qué? No practica el pecado. Ahora, viene una pregunta. ¿Puede un verdadero cristiano pecar? Sí. Pedro pecó. Juan también. Todos. Pero fíjense lo que dice en 1 de Juan 2:1. O sea, sí pecamos porque nuestro cuerpo nos puede eventualmente arrastrar, ¿sí? Pero no es justificación decir, es que la debilidad, soy débil y entonces, no, si no luchas, si no hay esa lucha en ti, dices, no, pues soy débil y por eso peco. No, algo anda mal allí. Fíjate, lo dice 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Fíjense, y si alguno, ¿qué? Hubiere pecado. ¿Saben que esa palabra hubiere habla de una eventualidad? O sea, ahí está la diferencia. Los que no tienen la nueva naturaleza practican el pecado. El cristiano tiene una nueva naturaleza, deja de cometer un sinfín de pecados, se sigue santificando, se sigue purificando en su corazón, pero eventualmente podemos tener una amargura, ¿entienden? Podemos maldecir, pero fíjate lo que dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, los cristianos todavía tenemos el potencial de pecar, sí, pero ya no nos manipula el pecado, ya no somos esclavos del pecado. ¿Están entendiendo? Porque ahora ya luchamos. Yo ya entiendo, después de los años, que hay una lucha. Yo tengo que sujetar mis pensamientos, ¿entienden? Tengo que sujetar mi vista, lo que escucho, lo que hago cuando estoy solo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza que tengo, pero la carne todavía te quiere arrastrar. Por eso tenemos que crecer, tenemos que ir hacia la madurez. Por eso Pablo decía a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y esa palabra, espíritu de poder, se interpreta pésimamente
y muchos predicadores lo interpretan como poder de hacer milagros. No, si hacen un estudio bien concienzudo, se recibe a un poder para hacer lo bueno, que tiene que ver con la vida cristiana, porque los milagros los hace Dios, entonces no se puede referir a eso. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando pecamos para limpiar nuestra conciencia y estar limpios? Pues el mismo Juan nos lo dice en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ven, ahí ya está diciendo, pues sí, nos podemos equivocar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, nos va limpiando continuamente de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No sé si me expliqué. A lo mejor me falta tiempo, porque esto requiere un poco más de tiempo. Pero ojalá ya haya quedado más o menos claro, ¿sí? Ok. ¿Qué tenemos que hacer finalmente para crecer y madurar en nuestra vida cristiana? Pues obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Andar y caminar en nuestra nueva naturaleza. Eso es a lo que se refiere en Gálatas 5:17 cuando dice, andad en el Espíritu. Eso significa andar en el Espíritu no significa andar así como flotando. No, andar en el Espíritu es andar en obediencia. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es guardando la unidad. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es cuando tú perdonas, andas en el Espíritu. Significa en tu nueva naturaleza, en tu nuevo caminar en la guía del Espíritu Santo. Dice entonces Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no, fíjate lo que dice, satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pues esta carne se quedó con la inercia, al pecado. Y la carne, lo primero que sentimos en nuestra carne es cuando alguien nos agrede, es enojo, ¿sí o no? Y el deseo de venganza, y empezamos, yo le voy a echar el carro encima. Pero de pronto, dices, ay, ¿qué estoy pensando? No. Ay, es mi carne. ¿Les pasa eso? El problema es que muchos sí satisfacen los deseos de la carne. Y los deseos de la carne es venganza, es egoísmo, es amargura y muchas otras pasiones desordenadas. Entonces, andar en el Espíritu, aquí la palabra clave es andar. Ese verbo andar en el griego significa andar alrededor de. Por ejemplo, un futbolista siempre anda alrededor de ¿qué? De un balón. Un soldado, o sea, siempre está en lo que tiene que ver con la milicia, ¿no es cierto? Un delincuente, ¿qué hace? Anda alrededor de su actividad. Entonces, cuando dice andad en el Espíritu, caminan alrededor de las cosas que tienen que ver con un cristiano. Eso significa andar en el Espíritu. Les leo unos versículos, ya no los busque para irnos como ejemplo, irnos al final. Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, ni en lujurias ni lascivias, y no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. ¿Cómo se provee para los deseos de la carne? Por ejemplo, cuando tú ves lo que no debes de ver. Cuando se acerca a mí algún hombre y dice, pastor, yo tengo problemas con la pornografía y con la lujuria, lo primero que les digo es que tú estás viendo. Es que no puedo dejar de ver. No, ¿cómo que no puedes dejar de ver? Lo estás alimentando. Entonces, si lo que tú alimentes, eso es lo que va a estar fuerte. Si tú alimentas tu espíritu, ¿qué va a estar fuerte? Tu espíritu, la nueva criatura que está allí. Pero si tu hombre carnal está bien alimentado con envidias, con celos, con chisme, con amargura, va a estar bien fuerte. Y la lucha es desesperante si tú eres hijo de Dios. Porque
Porque es algo desgarrador. Les voy a hacer una pregunta. ¿A ti te duele cuando pecas? ¿Qué sientes cuando pecas? Si no te duele nada, si dices, Dios es amor. ¿Quién no peca? Hasta el pastor tiene sus pecados. Algo anda mal ahí. Algo anda muy mal. Hebreos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe en su crecimiento y madurez. Y por ella, por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Cuando tú tienes una canasta de manzanas, 20 manzanas, y una está podrida, ¿qué haces? Hasta un niño te lo dice. Eso es lo que dice la Biblia. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, córtalo, así dice, échalo, así dice, yo no lo escribí. Y cuando se suele ejercer la disciplina como debe de ser y hacer a un lado la manzana podrida, reaccionan mal los cristianoides. Porque los cristianos entienden, dicen, no, es que la manzana podrida tiene que ser separada para que no pudra a las demás. Yo tengo 30 años pastoreando la misma congregación que iniciamos hace 30 años y hemos ejercido la disciplina conforme a la palabra de Dios. Y los que son entendidos entienden perfectamente. Y los que no lo entienden o no lo quieren entender. Entonces, es clara la Biblia. Y finalmente dice, 1 Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, o sea, que nos domine la carne, no, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y lo dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles o a los paganos, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, pues ya somos hijos de Dios. Bueno, concluyo, tengo que hacerlo. La única manera en que una persona puede iniciar caminando el camino de la santidad es naciendo de nuevo. Que Dios le ponga una nueva naturaleza. Ahora, eso no lo puede producir uno. Eso es algo que tiene que ver contigo y con Dios. Nada más. Yo entendí a través de los años que esa famosa oración de que ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Que Dios te quiere hacer rico, Dios te quiere bendecido, te quiere. Entonces, pues todos quieren, ¿no? Y luego al final, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Pues, yo, todos, ¿no? Pasen al frente. Y pasan, ¿no? Cierra tus ojos. Vas a repetir conmigo esta oración. Todos acompáñenme. Padre, en el nombre de Jesús, me arrepiento de mis pecados. No tiene la mínima conciencia de lo que está diciendo. Me arrepiento de mis pecados. Y gracias porque moriste por mí en la cruz. Gracias porque moriste. Y te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Ya eres hijo de Dios. Y se va creyendo que es hijo de Dios. Escúchame bien, y vive igual. El problema está en que creen que la oración salva. Y la oración no es la que salva. Es la fe en lo que Él hizo en la cruz. Cuando yo entendí eso, hace muchos años, más de 30 años, yo dejé de hacer esa invitación. Dejé de hacerla.
Entonces, ¿cómo? Ya oyeron bastante. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Yo lo que les digo es, ve tú, ahí en tu cuarto, tú solo. Habla con él. ¿Y qué le digo? Yo qué sé. Pues es que no son fórmulas de dile esto, repite esta oración. No. No, tú vas y le vas a decir todo lo que has hecho. Y pídele perdón. Y cree que la sangre de Cristo te va a limpiar de tus pecados. Arrepiéntete genuinamente. Te vas a convertir. Y vas a nacer de nuevo. Y tú te vas a dar cuenta. Ahora, si alguien hace la oración, tampoco es un pecado. O sea, no se vayan al otro lado. Venga, el asunto es la efectividad. ¿Cuántos han ido a esas campañas famosísimas de estadios, todo eso, que se llenan 2,000 personas ahí adelante? ¿Y dónde están? Al otro día, el domingo, no están en las iglesias. ¿Por qué? Por eso. Porque lo único que les hablan es de milagros y no les predican la obra de Cristo en la cruz. Pero una vez que la reciben, viene la enseñanza que nutre el hombre nuevo para poder ser un mejor marido. ¿Cuántos quieren ser mejores esposos? Y las esposas dicen, gloria a Dios que mi marido. Sí, para ser una mejor esposa, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor ciudadano, un mejor hijo de Dios. Porque ya tienes una nueva naturaleza y empiezas a caminar en la senda de la santidad. Ese es el inicio. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias por mis hermanos, la nobleza de su corazón de escuchar tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra, el Evangelio, es el poder. Tú le has dado el poder a tu palabra, al Evangelio, de que al ser escuchado tiene el poder para convertir, producir el arrepentimiento. Yo te pido, Señor, que cada uno de nosotros tenga una respuesta. Tú conoces a los que son tuyos, tú conoces a tus hijos y conoces a los que no lo son, aunque podamos creer nosotros que somos, pero tú conoces a los tuyos. Yo te pido, Señor, que por tu misericordia, Señor, te reveles de una manera poderosa, Señor, aquellos que tal vez no han nacido de nuevo, por lo tanto no pueden caminar la senda de la santidad, no pueden vencer sus pecados, no pueden vencer su naturaleza humana que lleva la inercia del pecado, no pueden. Qué difícil, imposible. Con razón el apóstol Juan decía, sus mandamientos no son gravosos. Porque ahora tenemos el poder de Dios, la capacidad, la gracia para ser obedientes, para poder amar a los enemigos, perdonar al que nos ofendió, de la manera que Cristo nos perdonó. Y ese es el camino de la santidad. Si no caminamos ese camino, no como obras, sino como fruto, es porque no hemos sido perdonados. Y por lo tanto no podemos, Señor. Pero si tú nos das una nueva naturaleza, entonces podemos. En el nombre de Jesucristo, Padre. Pónganse de pie, hermanos. Levanta tus manos al Señor y dile: Señor, yo he entendido esta noche algunas cosas que necesitaba entender. Ahora tú ya no me puedes ordenar algo que no pueda. Si tú me dices sed santos, es porque yo puedo, con el poder del Espíritu Santo. Ahora dile al Señor: Señor, dame tu gracia,
Ayúdame, Señor. Dame entendimiento. Dame sabiduría. Y si tú no has experimentado una genuina nueva vida, puedes pedírselo ahorita al Señor. Pero ya sabes cuál es la condición. Arrepiéntete de tus pecados.
Buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto estar con ustedes y poder compartir el pan de la vida, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos traen su Biblia? Pues vaya abriéndola por favor en Primera de Pedro 1:14. Primera de Pedro 1:14. Pues este congreso se ha titulado La Senda de la Santidad y pues vamos a tratar ese tema. Y el tema número 1 que vamos a tratar esta noche, precisamente lo he titulado La Senda de la Santidad. Vamos a leer Primera de Pedro 1:14 al 16. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Padre, te damos gracias, Señor. Y queremos reconocer que la única referencia que podemos tener acerca de cómo caminar la senda de la santidad es ver tu santidad, Señor. Que tú eres un Dios santo, que rechazas el pecado, que aborreces la mentira, que aborreces el engaño, que aborreces todo lo malo, Señor, que tiene al ser humano caído. Queremos aprender más sobre el camino de la santidad, Señor. Enséñanos las sendas, que es una de las sendas antiguas, la senda de la santidad. Enséñanos a caminarla, Señor. De verdad queremos conocerte más. Infunde tu temor en nosotros por tu palabra, Señor, porque a los que te temen les haces dar a conocer tu pacto, Señor, tus cosas escondidas, la revelación de tu palabra, Señor. Pon sabiduría en mis labios, a mis hermanos entendimiento para entender y a mí sabiduría para hablar, Señor, y explicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén. Pues gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Cristóbal y Julieta, por la oportunidad. Siempre es una bendición compartir la Biblia, la palabra de Dios. Precisamente, hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, contiene un principio que es corroborado por la ciencia. El principio es de que todo se reproduce según su género. Si tú siembras tomate, ¿qué vas a cosechar? Tomate. Si siembras rosales, rosas, etcétera, etcétera. Un macho elefante se ayunta con una hembra elefante y pues nace un elefantito, ¿verdad? Y se reproducen según su naturaleza. Los seres humanos nos reproducimos también según nuestra naturaleza. Nunca un árbol de limón ha tenido un elefante, ni tampoco cuando una mujer queda embarazada tiene una flor. O sea, no. En Génesis 1, del 11 hasta todo el capítulo, ahí habla de cómo Dios creó el fruto, dice, según su género, la semilla según su especie, hierba verde, árbol que da fruto según su género. Creó Dios los grandes monstruos marinos, los seres vivientes. Estoy leyendo así de una manera panorámica. Todo ave según su género, y vio Dios que era bueno. Luego dijo Dios que la tierra produjera seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales, según su especie. Entonces ahí resalta la palabra género, especie, ¿sí? Y finalmente crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crea. Y aquí la palabra que se nota, que es muy enfática, es la palabra género, según su género. Y género viene del hebreo min, que significa precisamente naturaleza. Todo según su naturaleza, todo se reproduce según su naturaleza, las flores, las leguminosas, los frutos, el ser humano, según su naturaleza. El diccionario Larousse define
la palabra naturaleza de tres maneras. La número uno dice que es un conjunto de características fundamentales de un ser o de una cosa. O sea, tú te fijas, las piedras no son iguales, pero se parecen, ¿no es cierto? Otra definición es conjunto de inclinaciones e instintos de una persona. Estoy dando la definición de naturaleza. Y la tercera definición que da el diccionario es conjunto de características comunes entre todas las personas, todos los seres humanos. Entonces nosotros necesitamos saber que todos venimos de Adán. Bueno, ya lo sabemos. Pero que al venir de Adán hemos heredado su naturaleza humana, pero esa naturaleza humana ha sido afectada por el pecado, ¿sí? La Biblia la llama la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Algunas características de nuestra naturaleza como seres humanos, es un rasgo distintivo en todos los seres humanos. Pues desgraciadamente son más las cosas malas que las buenas, pero por ejemplo el egoísmo es una característica de la naturaleza del ser humano, el egoísmo, el orgullo, la envidia, el desorden, la infidelidad, las desviaciones, la avaricia, el odio, la venganza y un sinfín de etcéteras. Esos son rasgos característicos de todos los seres humanos, sean alemanes, franceses, lo que sea, ¿sí? Romanos 5:12 dice Pablo aquí muy enfáticamente, por tanto, Romanos 5:12, como el pecado entró, fíjese ese verbo, entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Y por el pecado entró, ¿qué? La muerte. ¿Sí? La palabra muerte quiere decir separación. Es decir, el alma se sale, el espíritu sale del cuerpo y se separa, muerte física, pero también hubo una muerte espiritual. Dice, así la muerte física y espiritual pasó a todos los hombres. Aquí la palabra pasó en el griego significa transmitir, habla de algo que se transmite. Entonces, ¿qué se transmitió en la naturaleza que heredamos, la naturaleza humana, la naturaleza pues con la tendencia al pecado? Se nos